Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo ustedes estén viendo este programa o escuchándolo. El programa sale el 28 de agosto del año 2023 a mediodía. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy conocido y muy requerido por todos ustedes, don Miguel Fontán, arroba Miguel Fontán en X. Estamos, por supuesto, haciendo los ajustes, incorporándonos a, al Mingo, arribados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco, Mingo y Erika Mendoza, que lo están haciendo muy, pero muy bien. Yo antes de comenzar a conversar con mi amigo Miguel Fontán, quiero volverle a mostrar este libro, Cómo ganar una elección, 109 ideas para armar, escrito por Abidel Villarreal Gámez, un consultor político extraordinario que tiene muchísimos años de experiencia en eso de la consultoría política y casi que estoy en campaña para que la gente lo compre, sobre todo por la precariedad que uno está viendo por estos lados. Usted quiere por lo menos intentar hacerlo bien, cómprese el libro Cómo ganar una elección, 109 ideas para armar, que próximamente va a estar disponible en Amazon y en las demás formas de comprar libros digitales que hay en el mercado. Bueno, dicho esto, don Miguel Fontán, es que ayer domingo grabé un programa con el Aquiles Martínez y la verdad es que estuve sacando el libro todo el programa. Fue, digamos, como todos los domingos, una circunstancia muy grande. Pero nos corresponde a nosotros encarar la semana, Miguel. Y encarar la semana no significa ninguna otra cosa que poner pie en la realidad. La primera reflexión, como te la había planteado, es una reflexión sobre el bien y el mal. La Iglesia Católica, la teología cristiana dice que hay que convivir con el bien y con el mal hasta que venga el fin de los tiempos y se separe la paja del trigo. Y lo digo porque una de las formas de ir perdiendo es afianzarse en creer en la bondad del otro. Y la verdad es que la política es mucho más dura. La política venezolana está lleno de estafadores, y uno no puede pretender que los estafadores de siempre comiencen a portarse bien hoy. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero compartir contigo. No es casual que llevemos 25 años de totalitarismo del siglo XXI. Esa es una representación organizada del mal, el que se ha aposentado en medio de nosotros, que nos provoca, por supuesto, costos de vida y muchísimo sufrimiento. Con decirte que acabo de ver una estadística de suicidios en Venezuela, casi 260 suicidios en lo que va de año. Cuando uno ve a la gente yéndose por el tapón de Darién y pasando tanto trabajo, oye, están tratando de salir de una circunstancia que es mucho más que tóxica, de una gran nube de desesperanza y desolación que hace que la gente busque la salida que pueda buscar. Aquí quedamos los que quedamos, como lo hemos dicho muchísimas veces, y quedamos los que quedamos con muchísima suspicacia, porque la verdad es que cuesta muchísimo ver alguna salida y cuesta muchísimo mantener la sensatez, el sentido común, porque además hay muchos que se están comportando como si esto fuese una democracia, y la verdad es que esto de democracia no tiene nada, y la democracia tiene sus mecanismos, pero los totalitarismos tienen otros mecanismos, otra forma de reflexionarlo y otra forma de pensarlo. Entonces, bueno, nada, quería conversar contigo por aquí, comenzar por aquí, y quién sabe a dónde nos lleve la conversación. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, y gracias por permitirme de nuevo estar con esos oyentes
bueno, que habíamos creado un vínculo muy especial. Uno se hace amigo, aunque no se conozca en persona, de la gente que cotidianamente interactúa con uno. Entonces, bueno, un saludo a todos, este, a María Macei, a, a todos los que nos solían acompañar en los miércoles de perspectiva. Es que yo creo que, A Iberia Leones. te voy a tener que sacar de la oscuridad, te voy a tener que sacar del silencio. Y yo creo que te voy a tener que colocar un día conmigo a la semana para que entonces vuelvas a tener disciplina y vuelvas a tener ese balcón, porque, o sea, me montaste cacho con la nada, con el celo. No, yo no, nunca te monté Salió. cacho. ¿Ah? Eso era, o sea, sigue siendo un proyecto que estoy o que estamos montando Doris Caray y yo, pero siempre nunca resultó ser excluyente, más bien complementario, porque incluso lo que estamos viendo es una forma, tú sabes que Flor tiene sus meditaciones políticas que venía haciendo regularmente y en Twitter mucho más, pero en RCR, el programa de Mingo, y entonces era una forma como encontrar un espacio precisamente por lo que tú dices y lo que va a ser el tema de conversación de nosotros ahora, encontrar un espacio para la meta pedagogía política. Y en eso, bueno, todavía estamos tratando de darle forma. Y para entrar en materia, bueno, qué pertinente es la reflexión inicial que hace, porque como decía Aren, y esa idea me gusta mucho, el mundo es el que creó la humanidad y es el que está creado y es al que llegamos nosotros cuando nacemos. Pero ese mundo ya está con sus significaciones, con sus construcciones. Y por supuesto, el bien y el mal no solo son de este mundo y están en este mundo, sino que también incluso pertenecen o podrían pertenecer al ámbito de la naturaleza, es decir, a todo ese ámbito de la creación divina que no tiene que ver con la creación del hombre. Entonces es cierto, nosotros no podemos vencer, ni el mal puede vencer al bien totalmente, ni el bien puede vencer al mal totalmente. De alguna forma están condenados a encontrarse y a luchar entre sí para mantenerse. Lo que sí no podemos hacer es acostumbrarnos a que como el mal existe, bueno, nos acostumbramos al mal y si podemos hacer el bien, pues mejor no lo hacemos, porque incluso hacer el bien es mucho más complicado que hacer el mal. Hacer el bien muchas veces implica autocontención, hacer el bien muchas veces implica sacrificio, hacer el mal a veces solo tiene el deseo sin importarme el otro. Entonces, bueno, en ese punto de vista, ¿qué es lo que hace, cómo apuntamos o cómo sabemos si hacemos el bien? Bueno, cuando hacemos cosas que nos ayudan a vivir mejor. Es decir, si yo destruyo al otro, no estoy haciendo el bien. Alguien podría decir, bueno, pero si yo ya lo destruí, ya yo vivo mejor, sí, pero si eso se hace, como decía Kant, en un imperativo categórico, el otro tiene también, o el otro que quede por ahí también tiene derecho a destruirse, a destruirte. Y entonces así empezamos a construir todo lo que es que tú lo conoces quizás hasta mejor que yo, unos conceptos y unos principios morales que Ayn Rand también señala muy bien en algunos de sus libros, precisamente para poder vivir y para ordenar la vida, que nos permita, ya entrado el tiempo y haciendo uso de esa época de la ilustración, metiendo la razón dentro de la política, bueno, que nos permitan las condiciones necesarias para desplegar una vida digna de ser vivida. Y lamentablemente, Víctor, lo que nosotros vivimos es una constante lucha del bien contra el mal, sobre todo en Venezuela, pero que pareciera que el mal tiene más terreno que el bien. Y el gran reto del ciudadano no solamente es mantenerse dentro de ese bien, sino mantener el alma alejada del envilecimiento, que de alguna manera lo hemos comentado aquí. No envilecer el alma cuando ya no hay posibilidades de representación política, creo que se constituye como uno de los pilares fundamentales para hacer algo nuevo en lo político y hacer algo nuevo en la política. Tú lo mencionabas y seguramente lo vamos a hablar nosotros más adelante, ya hay una, ya el absentismo ya es creciente, ya la gente no va a votar
como una opción de cambiar el panorama político o como una obligación ciudadana, porque se perdió hasta el sentido y el significado de ese voto. Hay como lo que nosotros dijimos, y tú durante mucho tiempo acuñaste ese término, el vacío político, que también en algunas meditaciones políticas de Floris Caray estaba, ese indiferencia hacia lo político, que fue precedido por una indignación como emoción, que es lo que mueve la política, y tú también de eso conoces porque trabajas como consultor político, quedó ya despegada y sin sentido, y ahora lo que hay es una gran apatía, que yo no sé si llamarla apatía porque va más allá de una apatía. Es como una gran desilusión que hace que el ciudadano ya no vea la representación política como la veía antes. Y lo lamentable de eso es que la propia representación política se ha convertido en un espacio para castrar precisamente la pluralidad de ideas y para castrar la crítica ciudadana cuando las cosas se están haciendo mal. Entonces, nosotros aquí en Venezuela, si analizamos la situación, no podemos analizarla desde una sola perspectiva. La complejidad hace que sean muchas perspectivas las que tengamos que analizar para poder ir tomando cartas en el asunto. Ahora, lo básico sí es o por lo menos para mí, es de donde deberíamos empezar. El ciudadano tiene que fomentar su pensamiento crítico, para eso tiene que aprender o regresar a lo que es el pensamiento crítico y tiene que mantener su alma lejos del envejecimiento, porque no nos ayuda en absolutamente nada, y lo vemos con la oposición o colaboración, para utilizar la categoría que tú también has venido acuñando. Lo que tenemos es una representación política que constantemente vende a sus representados para mantener sus intereses. Mira, como la cosa resulta tan compleja, yo me voy a pegar a Ayn Rand. Ayn Rand decía que la realidad es la verdad y la verdad es la realidad. Entonces, cuando uno se apega al sentido común, uno cae en cuenta de que hay un conjunto de preguntas que uno tiene que resolverse. Primero, ¿qué es esto? Tú lo decías, bueno, este es el mundo real. El mundo real es una lucha constante entre lo mejor y lo peor, entre el bien y el mal. ¿Ok? Y además, para colmo, los que nosotros creemos que son buenos pueden hacer daño y los que nosotros creemos que son malos pueden hacer el bien. O Claro. sea, al final somos nosotros, seres humanos, que toman decisiones y que sobre la base de esas decisiones, bueno, digamos, la arrimamos al mingo o la alejamos del mingo. Ahora, esto además está integrado dentro de una lógica perversa que aportan ciertos tipos de seres humanos, dicen algunos que es más o menos el 4% de la población mundial, que son sociópatas. O sea, que no les interesa para nada sus efectos sobre los demás. Que mientras ellos estén, digamos, logrando sus objetivos, no les importa a quién atropellan. Entonces, yo no sé si estaremos usando con precisión la categoría, pero lo cierto es que efectivamente nosotros en Venezuela estamos siendo víctimas desde hace muchísimo tiempo de un grupete de personas asociadas a eso que tú llamas el ecosistema criminal, que están dispuestos a lograr sus objetivos al precio que sea. Y lo primero que se llevaron por el medio fue la regla del juego de la democracia. Tanto así, no hablamos de los presos políticos, de la gente que decide lanzarse por la ventana, de la división territorial en grupos delincuenciales, o sea, del abandono preciso de las calles, de someter a la gente a la falta de agua, a la falta de luz, a la falta de moneda, al hambre. O sea, no solo eso, sino que además se han llevado por el medio, han atropellado todas las instituciones democráticas hasta llegar al punto de que hoy, como tú bien lo planteas, el voto será cualquier cosa menos el ejercicio deliberado para representar la voluntad popular y lograr el cambio de gobierno. O sea, la gente dirá, bueno, ¿para qué sirve el voto? Y aquí nosotros no vamos a decir que vote o que no vote, ese no es el tema.
En todo caso, el voto es en los regímenes totalitarios una herramienta inútil para cambiar el gobierno y bueno, usted haga lo que quiera, administrelo como un testimonio, plantéalo un momento de solidaridad, lo que quiera. Pero eso no cambia el régimen porque los regímenes de fuerza solo atienden a relaciones de fuerza en la que ganan o pierden. Ahora, volvemos a la sociopatía. Somos víctimas, por lo tanto, de una sociopatía organizacional que está aplastando a todo un país, bueno, y que no les importa, no les importa. O sea, yo no he visto a nadie del régimen condolerse, ni tampoco a la gente del extinto interinato, condolerse porque la gente pasa por el Darién y allí muere gente. Hace poco yo veía que, bueno, es que el 99% pasa, ese no es el tema. El tema es que allí mueren gente y muere gente en un esfuerzo inútil y azaroso que no debería tener sentido si aquí hubiese un país que mínimamente respetara la dignidad del ser humano y un gobierno que mínimamente respetara las reglas del juego democráticas, los derechos humanos y se apegara a su propia constitución. Nada de eso está ocurriendo. Entonces, yo creo que la primera salvación es tener sentido común y saber qué es lo que está ocurriendo aquí y no confundirse. En lo segundo es que uno tiene que establecer una diferencia entre aquellas cosas que uno efectivamente puede hacer dadas las circunstancias y otras que efectivamente están lejos de uno y que forman parte del mundo de la fortuna, de la casualidad, de lo que fuera. Entonces, a mí me parece que los políticos irresponsables venezolanos están apostando a que llegado el momento la gente se alzará. Y bueno, mayor tontería que que la Ferle de Emma de la última semana, no sé si pueda haber. La mayor tontería que esa. ¿Ok? Entre otras cosas porque aquí siguen apostando a una narrativa antigua, anticuada, obsoleta. Y es que en un régimen como este, los militares son una institución que todavía es capaz de velar por algo. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, prenderle vela a un santo falso es la peor de las supersticiones. Hay que pensar, digamos, cuál es la estrategia política. Y ese será otro programa. Pero de lo que estamos hablando es, el mal se ceba, entre otras cosas, en nuestra impotencia para poder vincularnos con la verdad, que es la realidad, y con la realidad, que es la verdad. Yo te escucho y me hiciste acordar, hace, no sé, hace 2 semanas quizás, estuve en el programa del host de este programa, Arrímate al Mingo, y yo estábamos hablando sobre las condiciones electorales. Y entonces yo le decía a Mingo y a Erika que por más que tú quieras que un niño nazca en Marte y llenes Marte de niños y mandes 5 millones de niños a Marte, los niños no van a crecer en Marte, porque para crecer necesitan unas condiciones. Cuando acuñé el tema de ecosistema criminal, fue precisamente pensando en eso. No se trata de un sistema, no se trata de la voluntad de unos individuos, sino se trata de la configuración de unas condiciones que hacen o no hacen, que permiten o no permiten un tipo de vida y un tipo de comportamiento. En el ecosistema criminal están los que son los criminales, están los que son los aliados de los criminales, pero también están los que contribuyen a que ese ecosistema siga vivo. Es decir, así como en la naturaleza está el león y el tigre, necesitan al venadito, ¿verdad? Y al conejito, que no son carnívoros, que no van a estar en la primera línea de esa jerarquía animal, pero que son necesarios porque si no el tigre y el león se mueren. Bueno, lo mismo sucede en esta política. Están los que no van a perder el poder con ningún procedimiento democrático, entre otras cosas, porque no existe, solo dejaron las categorías. Nosotros hemos hablado mucho de esto en programas anteriores, dejaron las categorías como significantes vacíos y ya eso no hay posibilidad. Después doy un ejemplo de esto. Y están
los que constantemente le tienen que dar sentido a eso, pero se los van a comer, el propio sistema se los va a comer, pero los necesitan, siempre necesitan a un candidato que diga, ahora sí, y vamos en las primarias, y las vamos a ganar, y vamos a ser el líder, y vamos a conducir esto. Porque si no, ese ecosistema fallece, muere. Entonces necesitas a los depredadores, pero también necesitas a los que van a ser comidos. Entonces, yo te escucho y me viene a la mente eso. Fíjate, uno de los grandes problemas de la democracia, bueno, el tema de la igualdad, por supuesto, pero uno de los grandes problemas de la democracia en los términos del poder era la legitimidad. Porque si tú hablas de que somos hombres libres y somos iguales, ¿cómo tú legitimas que en algún momento, aunque sea de forma temporal, un hombre o un grupo de hombres tiene poder sobre otro, tanto que lo puede limitar? Entonces, bueno, empieza el tema de la construcción de las leyes en común, ¿verdad? En las que todos decimos, sí, esas leyes son las que debemos tener y si nosotros no tenemos autocontención para eso, entonces, bueno, toda la maquinaria del Estado nos hace meternos dentro de esas leyes. Está el problema de legitimidad también, de que qué es lo que hace legítimo que unos hombres manden sobre otros. Y entonces eso más o menos se resolvió con el tema de la voluntad general o de la soberanía popular o en democracia el pueblo es el que tiene el poder y todo eso. ¿Qué terminó pasando? Que ese mecanismo que era simplemente el que iba a reflejar la voluntad general se convirtió en un fin en sí mismo. Y hoy el fin es el voto, sin que el voto signifique ninguna posibilidad de cambio, sin que el voto signifique ninguna posibilidad incluso de cuestionar al poder, porque lo que el voto significa es la legitimidad de cualquier posibilidad de fraude que yo haga. Porque si yo salgo y digo, participaron 60% de las personas, yo conté los votos y ganó Víctor Maldonado, y no se puede auditar, ese 60% que fue, de alguna manera valida esto. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos desde el 2007. ¿Ok? Alguien te puede decir, podemos salir y decir, no, pero es que se acuerdan cuando ganamos la asamblea. Bueno, todavía la última vez, Víctor, creo que en uno de los últimos programas nosotros cuestionábamos el que se haya ganado la asamblea. O sea, la asamblea más inútil que hubo fue la asamblea que tenía la mayoría Más, opositora. más inútil y ahora estamos viendo que todos ellos fueron protagonistas de una gran conspiración contra el Eh, país. Exactamente, Además, la gran conspiración contra el país tuvo este sentido. Ese grupete es tan incapaz, tan insensible y tan corrupto como aquel que dicen combatir. Y por lo exacto. tanto, da lo mismo uno que otro. Cosa que desde el inicio tú y yo nos temíamos. De hecho, en algún momento en el 2019 hablábamos de la dictadura que venía, porque sucede que Leopoldo López se comportaba como un dictador peor que el que había que sustituir. Siempre habrá gente, ¿cómo tú vas a decir que él es peor? Bueno, por sus hechos lo conoceréis, por sus hechos. Él llegó, hablando de psicopatías, ¿no? Por cierto, él llegó, arrasó con todo, destrozó a todo, es incapaz de dar una justificación, él y todos ellos, ¿ok? Y siguen por allí como si no hubiesen roto un plato, como si no hubiesen roto un plato. Nadie rinde cuenta de lo esencial. Por ejemplo, aquí en Venezuela hubo responsables de las migraciones, pero nadie rinde cuentas de los sufrimientos y de las consecuencias reales de que muchos tuvieron las migraciones. Nadie, nadie. ¿No? Y que las causas son La reales compartidas. no les dio para eso, O pero sea, para el cerebro. nosotros tenemos que entender, y de verdad, ojalá que logremos por lo menos sensibilizar a la gente para que lo reflexione. Es cierto que el régimen creó unas condiciones de vida que son las peores del mundo. Es más, no son unas condiciones de vida, no llegan ni siquiera a unas condiciones de subsistencia. Son unas condiciones precisamente para destruir la vida. Pero cuando una persona se va, cuando una persona dice hasta aquí llego porque no aguanto más, hasta aquí llego porque no tengo más capacidad, no es solamente culpa del régimen, por supuesto el régimen tiene, si podemos poner un porcentaje, el 80% de la culpa, lo que tú quieras, pero también hay un componente de la oposición que nunca pudo combatirlo de manera efectiva, que nunca pudo hacer que el régimen se debilitara en su propio ejercicio autoritario.
que siempre colaboró con él. O sea, no nos olvidemos, por favor, cuando los estudiantes estaban protestando, quienes se sientan en Miraflores, que no tenían ninguna parte en eso, era la MUT de Guillermo Aveledo, que no tenía nada en el conflicto, ellos no eran parte de ningún conflicto, no solo se prestan para eso, sino que el tiempo que se prestan para eso, agarran y meten a los jóvenes presos. Entonces, cuando el chavismo, no hay posibilidad alguna de explicar el chavismo sin la oposición que hemos tenido. Sin esa oposición, no hay posibilidad alguna de explicar el chavismo sin los de siempre, los analistas sesudos que hablaban de que ahora sí vamos a romper la coalición dominante, porque ellos, en su incapacidad cognitiva, en el mejor de los casos, y en su mentira deliberada en otros casos, porque de la desgracia comen muchos. Es decir, si yo soy un analista político de la desgracia y del conflicto, si se acaba la desgracia y el conflicto, ¿qué voy a analizar? Entonces, para mí resulta No muy sé, chévere. ellos no se imaginan fuera de los privilegios que en los últimos 25 años han acumulado. Exactamente. Estos son, por lo tanto, mira lo que voy a decir, la parte o el componente más reaccionario y conservador del ecosistema criminal. Claro, sin Ellos son duda. los reaccionarios, porque ellos no quieren que cambie, porque yo creo que cuando esto cambie y haya una democracia en edificación, ellos van a tener que rendir cuentas, pero sobre todo ellos van a tener que competir. Y sucede que esta reacción ha tomado las academias, las instituciones, los gremios empresariales, las universidades, los pensadores, los artistas y por supuesto, los políticos. Pero sin O sea, duda mira, alguna, Víctor. de acuerdo a las declaraciones de Manuel Rosales Mm. de domingo 27, entonces él dice, bueno, de ninguna manera el Zulia va a ser campo de guerra. ¿Por qué? Porque la lógica de él es la del jardinero del campo de concentración. A mí no me dañen las flores. ¿Ok? Y entonces tenemos a Capriles, que debe ser algo así como el jefe del comedor del campo de concentración, que reclama más o menos que el pan está más o menos duro, etcétera, etcétera, pero que forma parte del sistema de amortiguación del campo de concentración en el comedor. Y tenemos a Henry Ramos, que es el negociador ante el capo, el sapo que lleva y trae, que lleva y trae. Bueno, lo tenemos. Ahora, tú comprenderás, y también lo describió muy claramente Arendt, lo describió Víctor Frank, lo describieron ambos y otros, Primo Levi. Bueno, esos personajes terminan siendo esa mezcla extrañísima del mal disfrazado de bien, pero que termina siendo el mal, porque son los amortiguadores de la Claro. lógica de exterminio de un campo de concentración, con quien tú tienes que ir a negociar. Mira, quiero un poquito más de pan, colócame al lado tuyo para regar las matas, por aquí que no pasen los muertos, porque es que me daña el jardín. El otro, por supuesto, es el sapo del cual hay que cuidarse siempre, porque tiene una capacidad de perversidad que supera incluso el capo, y por eso es que el capo se aprovecha. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad alguien cree que ellos pueden ser el cambio? ¿Les interesa el cambio? No, no. Víctor, pero es que mira, sin duda alguna, como dije, ellos son parte de eso, ellos son los carroñeros, no son los depredadores, sino los carroñeros. Pero también esta gente que tú puedes decir que su intención efectivamente es el cambio, que su intención efectivamente es cambiar el país, pero que sus limitaciones cognitivas y el grupo que lo acompaña no le permiten ver eso y entonces se convierten en vendedores de entradas para ese show electoral. Por ejemplo, si a mí me Por preguntan, ejemplo, esa gente ingenua cree que con unas primarias puede hacerse presente una condición democrática que es la negación de la esencia y la personalidad del ecosistema criminal. claro, Insisto, la gente que quiera ir a la playa, que vaya. La gente que haga lo que sea. Pero no pueden decir que esa es una ruta abierta. Esa es una no, ruta no, que no, termina en una pared de concreto construida por la fuerza pura y dura y los hechos cumplidos. O sea, tú puedes ir al carnaval de las primarias, puedes hacerte elegir, pero si estás inhabilitado, dime qué vas a hacer. Esa es una pregunta que yo no entiendo. ¿Cómo no, o sea, cuál es la estrategia? Porque, y entonces aquí empieza el lanzarle la pelota al otro, al más pendejo.
Entonces, Claro, es que ahí porque el viene, pueblo va a salir, yo no creo. no, Siempre te no, digo, ¿por qué? Porque el pueblo aprendió que su vida, su esfuerzo y su riesgo tiene algún valor, no se lo van a tirar a cualquiera, o sea, no lo van a tirar a pérdida. es que mira, Víctor, en la política, y tú lo sabes mejor que yo probablemente, tú necesitas coherencia, porque las incoherencias en un mundo de verdad razonable y ciudadano, las incoherencias son recordadas. Tú puedes en algún momento cambiar de opinión y tienes que argumentar, mira, no, es que yo creía, como le pasó a muchos pensadores aquí en Venezuela, yo creía que el marxismo era lo mejor y me di cuenta que llegué a un muro y eso no es, y se pasaron al liberalismo, al campo totalmente contrario. Ahora ellos argumentan de buena forma y con una experiencia y con un aprendizaje, ¿por qué cambiaron de opinión? Lo que tú no puedes hacer, ¿verdad? Es saltar e ir de incoherencia a incoherencia porque los vientos hoy soplan hacia el norte y mañana hacia el sur y pasado hacia el este. ¿Por qué? Porque te empiezas a perder valor político. Empiezas a perder valor político. Tan malo es aquel que se vende al régimen, que eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Los totalitarismos de antes eran por la fuerza. Los totalitarismos de ahora son, no solamente existe el componente de fuerza, a veces no lo necesitan, a veces llegan aquí con un maletín de billetes y se acabó y ya tienen un elemento que contribuye al totalitarismo. Pero tanto contribuye, ¿verdad? La colaboración, como tú dices, como contribuye un candidato o una candidata que dice ahora sí, porque lo que estás haciendo es vender entradas para ese show que al final lo que va a hacer es legitimar al régimen. ¿Por qué lo va a legitimar? Primero por lo que tú decías, no tienes la capacidad para imponerte, nunca la tuviste ni siquiera para imponerte desde tu propia posición, menos para un régimen que resulta hegemónico y que todos sus problemas contra el poder o contra su estabilidad en el poder los resuelve de manera electoral, los asimila de manera electoral. Entonces, aquí Gramsci estaría fascinado porque él decía que la hegemonía nunca es total, el régimen encontró la fórmula y dice, ¿cómo no? La hegemonía se clausura en lo electoral cuando la gente cree que lo electoral tiene dos cosas, una fuente de legitimación que no se puede cuestionar, ¿verdad? Y que es resultado de la voluntad de la gente. O sea, hay clausuras toda hegemonía, que lo ha hecho el régimen durante 25 años y lo va a hacer ahorita, no va a cambiar. ¿Que el régimen puede cambiar de actor principal? Claro que puede cambiar de actor principal, pero eso no quiere decir que el régimen salga. No cambió de actor principal, cambió de Chávez a Maduro, eso es un cambio de actor principal. ¿Salió el régimen? No. Lo que hizo fue profundizarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como ciudadanos. Y tenemos que entender por qué. Porque como tú decías, quizás lo más importante que nos quede de este nefasto capítulo es que el ciudadano, si algún día lo superamos, cuestione a los que participaron en ello. Porque como tú dices, ahí está metida la academia. Mira, tú agarras la Academia de Ciencias Políticas y le pasas un tamiz y ahí hay, bueno, voy a ser conservador, 60% de personas que participaron y creen que la MUT era lo mejor. ¿Mm? Hoy en día. Ahí y así se le pasa por la academia. Recordemos que hay un miembro de la academia que renunció porque él cree que el voto, bueno, tenía que hacerse con una estructura como la del CNE. No olvidemos eso. Entonces, cuando tú te pones a ver todo eso, resulta que hay mucho más colaboradores, que a lo mejor fueron incluso más importantes, como tú bien decías, para estabilizar al régimen que la propia fuerza que tenía el régimen. Ahora, si el ciudadano no se percata de ello, esos estafadores van a seguir entre nosotros, porque nosotros vamos a agarrar y vamos a señalar al que salía, ¿verdad? Vamos a señalar al presentador del programa, pero nunca vamos a señalar al productor del programa o a los que estaban detrás de ese programa, cuando O a todos los son financistas iguales. del programa, ¿Ah? o a los financistas del O a programa. los financistas. Entonces, nosotros como ciudadanos, si queremos disfrutar, mira, aquí puede llegar mañana como decía Maquiavelo, ¿verdad? Maquiavelo decía, Dios quiera que tengas individuos probos que te hagan leyes probas. Mañana llegan esos individuos y te hacen una ley y te proponen un país distinto. Y si el ciudadano no ha cambiado su forma de ser, no ha cambiado su forma de estar en el mundo, su forma de comprender lo político, en poco tiempo volvemos a lo que estaba.
Y eso lo tenemos que entender. El cambio, Hay que ya no, volver a la realidad. Por ejemplo, ¿qué significa este CNE sino una violación flagrante de la Constitución? ¿Qué significa esa amenaza constante que vamos a hacer las elecciones mañana sin una violación flagrante de la Constitución? ¿Qué significa que el Contralor termine siendo presidente del CNE sin una violación flagrante del espíritu y propósito de la Constitución? Y tal como lo decía Edmund Burke, no hay forma de contar por bueno aquellos que violan la ley y que solo utilizan su poder como acto de fuerza uno tras otro. Eso no es posible. Entonces, estamos viendo que hay un acto de fuerza uno tras otro, que el régimen está exhibiendo con tranquilidad todo lo que puede hacer, que mientras tanto en Nicaragua están expropiando universidades y clausurando órdenes religiosas, y que aquí la gente todavía sigue creyendo, no, estos no son así, estos nos van a aceptar, que por la vía de la presión pacífica, sí, nosotros vamos a lograr que nos reconozcan, vamos a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Por la misma vamos a hacer que entren vamos a hacer que entren en contradicciones, que es lo más absurdo. razón, vamos a hacer que entren en razón. Un ecosistema criminal no se cuenta en elecciones, no le interesa la legitimidad democrática, su única legitimidad es un saldo de fuerzas. Claro, Estoy claro. aquí porque quiero y porque puedo, ¿Y por qué punto. puedo? ¿Y por qué puedes? Porque quiero. O sea, Sí, y claro, eso nos presenta a nosotros unos terribles dilemas que, insisto, no es que se desatan porque nosotros tengamos sentido común, pero nunca se van a desatar si nosotros no tenemos sentido común. Y sentido exacto. común es que nosotros tengamos conciencia del mundo que vivimos. ¿Ok? Por ejemplo, y que nosotros además compremos como buena la ética maquiavélica. ¿Ok? O sea, tú no puedes ser político siendo un soberano pendejo. ¿Ok? Tú eres un buen político cuando tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces. Y cuando tu sentido de justicia es superior a tu pulsión de bondad. Por ejemplo, yo creo que cualquier político razonable debería romper tajantemente con el elenco del fracaso y la costra nostra. Claro, Porque mientras tú seas el respirador y el oxígeno, tú estás garantizando que el ecosistema criminal se mantenga, porque ellos son los amortiguadores del ecosistema criminal. Entonces, creer que tú puedes liderar la maldad encarnada en un potro salvaje que echa fuego por la nariz, a mí me parece que es una carencia absoluta de eso que llamo ética maquiavélica y una trampa absoluta de la falsa bondad. Porque con eso que tú crees, pero ¿cómo yo puedo ir contra ellos? Bueno, hay que ir contra ellos porque ellos son la parte más frágil de un ecosistema criminal que los tiene a ellos como roles fronterizos, como parte de una escenografía de engaños, como parte de la sombra china con la que tienen a la gente medio confundida. claro. Es la verdad. Pero mira esto, tú que tocaste el punto del CRE, fíjate, como una discusión sobre un órgano electoral que que debe ser por naturaleza y por razón neutral, ya la discusión sea cuántos son los componentes de cada partido, es decir, 3-2, 4-1. ¿Ah? O sea, cuando a la sociedad la llevan a discutir eso como bueno y como posible, o sea, cuando la sociedad la llevan a discutir, no es que en algún momento tenemos que conseguir 3-2 y esa sociedad se pudrió. Desde No, el pero punto entonces, de vista porque ese electoral, 3-2 es la asunción de la derrota de la mayoría obligada a hacerlo. claro, claro, pero por Empezando eso, por allí. Pero es que y además no debería ser así como tú lo planteas. claro, o sea, Independiente. cuando te llegan a ti a poner que la discusión de un punto político en la agenda política sea que la composición del CNE es 3-2, 4-1, ya esa sociedad se pudrió como democracia. O como dijo Porque, Julio Coco, 5-0. Eso es 5-0.
que al final termina siendo 5-0. Por supuesto que termina siendo 5-0 porque fue así. O sea, nosotros nunca tuvimos dos partes, de las 2/3 de la Asamblea Nacional, ni siquiera tuvimos la mayoría. Hicimos en la pantomima de tener la mayoría, pero nunca lo tuvimos. El interinato no era de nosotros. O sea, hay que verlo así. Era de un grupo que contribuye, porque además es el grupo que son, como es el carroñero, depende de los animales grandes que se coman para que le dejen algo. Entonces, ellos siempre van a apostar porque los grandes se coman animales grandes para poder por lo menos dejarle la carroña. Eso es así. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Eso por un lado. Ya no se discuten las condiciones electorales porque ya de antemano se saben que no son las más adecuadas. Y se da por cierto y tú dices, bueno, está bien, aún así vamos, aún así no puedes ir. Y por otro lado, está el tema, tú que mencionabas a Maquiavelo, por supuesto que estos liderazgos que dicen, yo voy a liderar el cambio y no pudiste imponer antes y tuviste que recurrir a unas primarias con las que te van a legitimar otros, es lo que diría Maquiavelo, que tú llegas al poder con un ejército mercenario. El que lo haya hecho alguien así fue una libérrima decisión, el que no puede decir que no se le advirtió en su momento, porque fue público y notorio el debate. O sea, si Claro, tú te metes en la cueva de los leones y después te quejas porque te comió el león, ese es tu lío, porque muchos advirtieron, no te metas en esa cueva, pero no te metas en claro, esa cueva. Porque pero es claro, que, el dilema, desde mi punto de vista, no es participación, abstención. El dilema es votación, verdadera participación y trabajo político, que son dos cosas absolutamente diferentes. La votación es espuria porque aquí no hay condiciones democráticas, que no significa que un político bien dedicado, Mandela, Luther King, etcétera, o cualquiera de los otros, Abascal, o sea, no crea que tiene que hacer trabajo político para convencer a la gente y para lograr una masa crítica de adhesión alrededor de sus ideas que después le puedan servir para algo. ¿Ok? claro, Víctor, pero es que ahí vamos, el trabajo político no puede ser para buscar votos. En el caso de nosotros, Mandela logró los cambios que hizo, vamos a estar claros, porque le permitieron llegar a competir para ver si podía hacer esos cambios. No se lo impidieron. Ah, no, pero es que él estuvo preso, está bien, pero cuando salieron, le permitieron participar en unas elecciones y reconocer esas elecciones. Cuando salen, porque ya afortunadamente muchos ciudadanos ya se dieron cuenta y los académicos y analistas que repetían irresponsablemente eso ya cerraron el pico en cuanto a eso. Cuando decían, no, pero es que en Chile Pinochet, Pinochet permitió que existiese una alternancia de poder. Tanto que lo permitió que él fue comandante en jefe de la Fuerza Armada durante 8 años. Dime tú si lo permitió o no. Entonces, cuando tú tienes esos cambios en la historia, es porque de alguna manera lo permitieron. Entonces, si tú quieres hacer un cambio político a través de la representación, entonces el trabajo inicial no solamente es convencer a la gente que tú eres su representación legítima, sino hacer que el régimen se vea en la obligación de cambiar las condiciones de tal manera que permita la posibilidad de una alternancia. Eso no se Pero da. comienza con no comprar como buena la agenda del régimen. Claro, entonces tú dices, mira, ¿de qué te sirve? Mira, Víctor, la gran payasada que yo veo, es que tú te paras y dices, no, logramos que las primarias se hicieran sin CNE. Ajá, pero ¿y las presidenciales con qué se van a hacer? ¿O No, la pero vas a lograr que se haga sin CNE? yo no sé la historia, probablemente tú tampoco, pero el régimen tomó la decisión de renovar el CNE por una jugada táctica que le conviene, no porque se sintió Pero por supuesto, no es y que estoy presionado, voy a cambiar el CNE, no, no. ¿Cuál es pero la jugada de ellos? El problema es que ellos no la hacen pública, contrariamente a lo que hace la oposición, que todo lo dice. ¿Ok? Y vuelve entonces Ledesma a estar presente, que por cierto déjame levantar mi silla, porque como aquí todo es artesanal, esta silla se va sin pedirme permiso. Y yo por supuesto me parece una necedad el contenido y la oportunidad del discurso de Ledesma, me parece todo necio, pero efectivamente este liderazgo político está acostumbrado a decir sus errores, pero también a decir sus aciertos, cuando no es, con lo que transforman errores en catástrofes,
y aciertos en error. Exacto. Porque si te Pero, veo la jugada, ya entonces estoy muerto. es que mira, volviendo al caso muy particular de Ledesma, para mí, ahí ocurrió todo, como tú dices, todo fue malo. La declaración, la incapacidad y quizás la cobardía de un comando político de no decir, mire, señor, usted metió la pata, yo lo tengo que separar de su cargo, porque eso no se hace. O sea, si tú vas y estás en guerras, ¿verdad? Porque eso es lo que al final termina siendo en Venezuela. La gente no entendió nunca el lenguaje bélico del chavismo y creyó que era simplemente un eufemismo. No, no, esto es una lucha existencial, ciertamente es una lucha existencial. Entonces, Lo dice si tú María estás en Corina. medio... ¿Ah? Eso dice ¿Cómo? María Corina. Esto es una lucha existencial. Claro, pero precisamente ahí viene la incoherencia. Y creo que la dice por la mejor influencia que ella tuvo en algún momento, que no es la que tiene ahora. Pero al ser una lucha existencial, tú no te puedes prestar a hacer acciones que precisamente le den aire, le den sustento y le den argumento al que quiera acabar contigo. Es decir, cuando Ledesma dice lo que dice, en el mejor de los casos, justifica la inhabilitación de la candidata, de su candidata para la cual en teoría tiene que trabajar. Eso es todo. Mira, no, que la van a perseguir, que la van a meter presa. Es que no necesitan, porque ya el argumento se los dio él. ¿Qué tenía que hacer ese comando de campaña acobardado? Decirle, usted no pudo dar esas declaraciones, porque además vamos a estar claros. No es un muchacho que acaba de salir de la universidad y está buscando protagonismo. Él sabía lo que estaba diciendo. Ay, no, es que me confundí, me volví loco. No, no, no. O aquí se Probablemente. produjo varias veces porque lo dijo allí, lo dijo con el ciudadano, Claro, claro. O sea, si algo tiene, mira, como decía Maquiavelo, tú no puedes llegar al poder y mantenerlo si tu ejército no es tu ejército. Es decir, tú no puedes poner de jefe del comando de campaña internacional a alguien que no trabaja para ti. Y si lo haces y él hace una acción que va en contra, tú tienes que tener la Perdón, disposición. no es que quiera hacer la cuña, pero si ellos hubiesen leído este libro, Cómo ganar unas elecciones, 109 ideas para armar, se darían cuenta que la disciplina comunicacional, le hace callarse la boca cuando debe callarse la boca y hablar solo cuando se lo permiten, es esencial para ganar una elección. Entonces, la verdad que yo les recomiendo que lean a Vidal Villarreal Gálvez, Cómo ganar una elección, 109 ideas para armar, porque así no sería tan ordinaria la pata que meten algunos cuando la meten. Cae la propaganda y seguimos en el argumento. Es que, y entonces seguramente en esas estrategias está también el comando de campaña, tiene que tomar decisiones difíciles en el momento que tiene que tomarlas, no se puede acobardar. Porque si tú no puedes separar a alguien que metió la pata de esa manera, ¿hasta qué final vas a llegar? El final eres tú mismo. O sea, ¿de qué me hablas si ni siquiera pudiste decir, mira, ¿qué te pasó? Eso no estaba autorizado, eso no se hizo. Porque ya ni siquiera tienen que perseguirla. Lo que tienen que decir es, cuando vengan los organismos internacionales a decir, no, pero es que ustedes la tienen inhabilitada, le ponen el video de Ledesma. Mira, pero es que cómo no va a estar inhabilitada. Tú estás en un juego democrático y estás hablando de esto. ¿Quién va a abogar ahora por la no inhabilitación de ella? Con ¿Quién? lo que se le cae la mitad de la estrategia de expectativas, porque Ajá, eso es una. La bueno, otra, ¿cómo es que te vas a habilitar? Bueno, por la fuerza del pueblo y la presión internacional. Si se debilita la presión internacional gracias a Ledesma, entre otros, entonces queda la presión del pueblo, pero pero ¿cuál presión del pueblo? es una expectativa. Pero Víctor, Yo nosotros le hemos decía revisado. a un amigo mutuo, que tú y yo queremos mucho, Aquiles, mira, Juana de Arco, cuando decía síganme los que me aman, salió gentío atrás a hacer la guerra con ella y a morir con ella. Por cierto, la traicionaron los propios, la Sí. vendieron a los gascones, creo. ¿Ok? Ahora, wow, si tú la primera que grites, síganme los que me aman, no te sigue nadie o te siguen pocos, entonces allí se acaba la expectativa de tu liderazgo. Y eso es un problemón. O sea, lo digo simplemente porque existe como que el mensaje subyacente de que esto se va a resolver a través de la calle, de la resistencia del pueblo. Yo no lo veo así. O sea, yo no veo que en este momento se vuelva a plantear una época de calle intensa a favor de una regularización de las condiciones o del piso parejo para unas elecciones. Yo no lo veo.
me canso de decirlo o no me canso de decirlo. Pero de nuevo, tú no puedes creer que tu suerte es precisamente tu fortuna y No, tu virtud, volviendo no. a Maquiavelo. Eh, Algo tienes que tener en la mano. Y si no tienes exacto. en la mano, Y a que eso es precisamente lo que vamos. si tienes cara de póker y la jugada que tienes es de derrota, en algún momento tienes que echar las cartas. Y ese será. Claro. A menos que seas tan convincente que el otro no vaya y te dé la partida a ti. Ah, no, Eso pero sucede. para eso, Pero es que el otro, discúlpame un momentico, para eso tienes que haberte leído el libro, Miguel. O sea, sí, mira, eso se puede hacer, pero eso es claro, una claro que estrategia se de puede hacer, pero es lo que te digo, pero el otro te tiene calibrado completamente, el otro te tiene calibrado completamente y te tiene infiltrado. O sea, yo estoy, mira, yo obviamente esto es una especulación, puede ser alguien, yo puedo argumentar que es una especulación fundamentada en la experiencia que hemos tenido con los políticos, pero sigue siendo una especulación. Ledesma pagó quizás el favor a alguien o le hizo el favor a alguien con esas declaraciones que no es al comando de campaña al que él pertenece. Eso es una especulación mía, que nadie puede ser tan absurdo y como tú dices, no es que cometiste el error, sino que lo mantuviste durante una semana como por si acaso el error no se vio, que se vea. O sea, y además tiene el comando de campaña acobardado, acomplejado, minimizado y lo sigue manteniendo ahí. A lo sumo le daría una palmadita en la mano. Chicos, eso no se dice, no vuelvas a decir eso. Cuando tenía que sacar. Eso por un lado. Pero también tenemos otra cosa. Tú no puedes, ¿verdad? No, es que yo voy a hacer, yo me vendo y soy la esperanza y como tú dices, por aclamación me coronan. No, eso no pasa porque nosotros hemos visto encuestas, independientemente que yo no crea en las encuestas porque siempre son sesgadas, este, y siempre tienen, por supuesto, las encuestas son de quien las paga. Pero cuando tú te pones a ver la realidad del país, es que la realidad del país no es que ni siquiera el 50% está hablando de primaria, ni siquiera el 50%. Más o menos alrededor está de un 30%. Te queda un 70%, o de los cuales hay un porcentaje que está en contra de ti, hay un porcentaje que le es indiferente, hay un porcentaje que, bueno, vamos a ver cómo va y veo. Y eso, como tú dices, ¿verdad? En el primer estanco, en el primer hito, no van a salir a apoyar. Es decir, el primer hito es una batalla dura que tienes que dar, porque si la segunda es dura, la primera también lo es, casi al mismo nivel. Porque para que tú vayas al 2024, y ojo, en esa locura, en es esa, pasar, en esa, en es, esa singladura del fracaso en la que los que nos meten siempre la colaboración, vamos a dar por posible que exista alguna luz al final del túnel que nos permita cambiar. Está bien, vamos a dar por cierta esa fantasía. Si tú quieres presentarte en esa batalla, tienes que hacer una batalla más grande y es que te acepten en la batalla y no tienen intención alguna de aceptar. Lo que tienen intención alguna es de motivar, pero además tienes otro problema, que es lo que siempre hemos hablado, y por eso siempre se planteó en que las primarias eran una gran payasada, y lo que está haciendo el ganador de las primarias y la que lidera las primarias es vender entradas a ese show, más nada, no está haciendo más nada. ¿Por qué? Porque de ahí no sale el líder de la oposición. Si tú logras ir al 2024, ¿verdad? Tú vas a tener cuatro candidatos, por lo bajito, cuatro candidatos más de oposición. Va a llegar el día de las elecciones, el régimen te va a hacer fraude, van a salir los analistas opositores y los analistas sesudos a decir, es que la oposición perdió 60-40 porque fue dividida, o perdió 49-51, porque también eso hay que tenerlo, o sea, la posibilidad de que algún día puedas ganar 49-51 porque fue dividida. Y en eso volvemos otra vez, se nos cae la piedra de Sísifo y pasamos otros 20 años, ¿verdad? Con la utopía de la unidad. Unidad entre buenos y malos, unidad entre honestos y deshonestos, unidad entre correctos y delincuentes, una unidad que jamás se puede dar. es la unidad que está planteando nada más y nada menos que las oposiciones o colaboracionistas más cercanas al Claro, régimen, junto con Manuel Rosales, que ellos quieren su consenso. Ahora, ese claro, dedo que dicen ellos que tienen para el consenso es para ellos, no es para claro.
para mantener la mafia en el poder. Claro, Es claro. profundamente patético porque, claro, para el venezolano de a pie se ha degradado hasta la náusea la palabra unidad, la palabra consenso, la palabra política, La palabra oposición. la palabra oposición, porque al fin y al cabo, ahora está absolutamente claro que el descaro, el descaro maracucho, mi esposa que es maracucha, ellos tienen una palabra que nunca recuerdo, pero que es el plus ultra del descaro. ¿Ok? Bueno, por eso digo el descaro maracucho con el que están actuando ahora, que llevan los puñales por encima de la camisa y están en Sí, cualquier momento dispuestos a sacar los puñales para atravesar el cuerpo a aquel que considera su verdadero enemigo. ¿Ok? Son depravados, dicen los maracos. O sea, tú estás depravado, son depravados desde el punto de vista de la desfachatez en la que está. Por cierto, Miguel, que hay una película que yo le recomiendo a todos que la vean. Es con Robert Redford y Paul Newman y se llama El Golpe. mm, Porque claro, cuando se habla que decíamos de la política, tú puedes generar los escenarios perfectos del engaño. Bueno, la verdad les digo, es una película vieja, se llama El Golpe, véanla, para que vean cómo se monta una falsa percepción que es capaz de engañar a todo el mundo. Pero hay que montarla. Y lo digo porque de este lado hay una absoluta incapacidad de hacerlo, y por eso es tan vulgar la política, tan ordinaria, tan porno, la política del lado de la colaboración. Y por eso es tan enigmática, porque es que los que son expertos en montar y en puestas en escena, o sea, en dar el golpe, Robert Redford y Paul Newman, es el régimen, que tú estás mirando para un lado y te cae el golpe por el otro, que te montan unas escenas perfectas y te las hacen como buenas y empiezan a hablar como si la realidad fuese la trama, la tramoya que montaron. Y la claro, repiten y la repiten y la repiten hasta la gente me imagino que dudará sobre qué es la realidad, qué es la mentira. Por eso el esfuerzo fundamental es apegarse a la realidad que es la verdad y a la verdad que es la realidad. Porque es que hay demasiadas conspiraciones contra la realidad. claro. Pero Claro, además, si no tienes la capacidad de pensar por ti mismo, siempre termina, ¿verdad? Metido en una tramoya, en cualquiera, pero siempre tienes que hacer una tramoya, porque si tú no eres capaz de pensar y sentarte e ir contra la corriente, porque vamos a estar claros, Víctor, nosotros hablamos de la capacidad comunicacional del régimen, pero también tenemos que hablar de la capacidad comunicacional de la colaboración. Tienen emisoras de radio, tienen analistas reputados, aquellos tienen individuos de número, o sea, la verdad es que el ciudadano que ande por allí, hay algunas cadenas de radio que pasan por honradas, que son uno que está en el negocio, expertos manipuladores, claro, absolutamente tarifados. Pero pero bueno, periodistas que se la contra dan este de sector o contra esta señora, pero ¿cómo se te ocurre a ti decir que tiene mala fe si tiene viernes de guitarreada o lo que fuera? Bueno, te cuento que forman parte de una agenda perversa que claro. a favor del país, que tiene sus propios intereses y que si usted quiere saber cuál es la esencia de sus propios intereses, pregunten nada más quiénes son sus patrocinantes. Ahí está clarito. Es que por eso te digo, el ciudadano, la gran víctima de todo este vacío, de toda esta opresión, de toda esta hegemonía que termina configurándose, por supuesto, en contra de la libertad, pero en contra de la pluralidad también, en contra de la vida digna. Porque por lo menos el otro día estaba hablando con un amigo y decía, pero por lo menos Hobbes te daba la posibilidad de unos espacios en privado en el que tú te podías desarrollar. Yo le decía, bueno, ten cuidado porque Hobbes incluso te daba las lecturas que tenías que leer, pero bueno, suponiendo que no lleguen a tu casa, tú te llevas tu libro que te dijo Hobbes que leyera debajo del brazo y lees otro, está bien. Pero es que esto es peor porque resulta que el librero que te va a vender el libro te vende un libro chimbo y te vende un libro con un título que no se corresponde con lo que está en el contenido y cuando tú lees el contenido y te lo crees, terminas trabajando precisamente para el opresor. O sea, Chileno, esto es y además increíble. pagaste por adelantado, el paquete chileno. Exacto. Entonces, no, por eso yo insisto mucho y por eso yo creo que el primer paso, por supuesto, es el más largo. Alguien me dirá, pero es que esto hay que salir rápido. Yo no creo,
Ya nosotros perdimos las posibilidades de salir rápido de esto. Yo Y no el creo que esto sea a corto plazo. más rápido les está engañando. Y entonces, de nuevo, el baremo de la realidad. Se lo digo yo, se lo dice Miguel Fontana. Si alguien te ofrece que esto es para mañana, te está usando, te está engañando y te está viendo como carne de su cañón. Exacto. Lamentablemente, yo siempre lo he dicho, y Miguel también, nosotros no somos responsables del tiempo que perdió el elenco del fracaso y que sigue perdiendo. No somos los culpables. Pero llegado el momento, nosotros tenemos que sacarlos a ellos de la ecuación y empezar entonces, poner el reloj en cero y empezar a recorrer el largo camino de la liberación. Bueno, Miguel, tú sabes que esto ya va por sobre la hora y Ah, tampoco no, ya nos pasamos entonces. hay que dejar para la próxima vez, que espero que sea pronto. Este, no te voy a prestar ni la más remota atención con eso, que vas a sacar otro programa. Cuando lo saques me avisas, pero mientras tanto vamos a buscar fechas y horas constantes porque es que la gente te reclama, Cónchale. la gente te reclama, ¿vale? La gente te reclama. A mí ya me da pena de tanto que digo, pero es que el señor Fontana ya No, no. a partir de ahora, bienvenido a la Rímate al Mingo y tú verás qué haces con tu vida, con tus obligaciones, con tus compromisos, con tus promesas, con todo eso. Pero primero fue sábado que domingo. Eso sí debe quedarte absolutamente claro. No, 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 es que no es incompatible y de verdad que ojalá podamos materializar todos los espacios que se puedan, sobre todo porque al final las voces disidentes quizás no seamos, no tengamos esa resonancia como la tienen precisamente las voces colaboracionistas, pero por lo menos no, cuando la historia en un futuro se lea, bueno, no se va a decir cómo va a terminar pasando con las elecciones, ¿verdad? No se va a decir que es que, bueno, nadie sabía, todos estaban metidos en la sumisión y bueno, y nadie lo advirtió de todos los engaños y y todas las traiciones, como dices tú, las traiciones de los mejores que nos hicieron. Ya Bueno, no sé mira, si ya no sé si son los mejores. invitas a candidatos y candidatas pero que me acompañen y te porte bien. No sé, no te lo prometo. No te lo prometo. Me gustaría mucho, por supuesto, pero no te prometo que me porte nada bien. Bueno, Miguel, fuerte abrazo, feliz lunes. Saludos a todos y bueno, qué bueno poder estar con ustedes. Y gracias a todos los que se rimen con nosotros el domingo. Oye, tenemos tiempo en los 7.000. A ver si nos ayudan a subir por lo menos a 10.000. El total es gratis. Suscríbanse, díganle. Vamos a hacer el 1 por 10 de la suscripción al No, no, Mingote. no, 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 hay que buscar otra cosa. Hay El que uno buscar por otra 10 aquí estrategia. sí va a funcionar. Aquí sí va a No, funcionar. de que funciona, funciona. A ellos funciona también porque tienen la caja CLAP y si no funciona el 1 por 10 a alguien no le va a llegar a esas cajas CLAP, pero nosotros no ¿Y qué buscamos eso. número eres tú? Entonces, bueno, soy el 11. Chamo, es hasta el 10. Es 1 por 10. Bueno, mis queridos amigos, ya creo que es hora de cerrar, que tengan buen fin, buena semana y nos seguiremos viendo por Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV. Gracias, Miguel. Saludos. No, gracias a ti, Víctor. Saludos a todos.